Bendiciones. Aquí estamos nuevamente por la gracia de Dios y su favor maravilloso. Y quiero compartirles una enseñanza que dará inicio a una serie llamada Generación de Amor. Después de haber vivido un corto proceso, pero en medio de ese proceso Dios, en su amor y compasión, pudo hablar varios temas que de allí, en medio de esa tristeza en la cual me encontraba, hoy tengo la oportunidad de compartirles eso que allí en ese secreto Dios impartió a mi espíritu. Lleva por nombre El Dedo en la Llaga. Mismo cada enseñanza que se sube por acá es para ti, pensando en ti, en tu mejora. De una u otra manera, sé que algunos videos han retado a muchas personas a meditar, a analizar, y me gusta. Sé que todas las cosas que podemos hablar por acá es para llevarnos a otro nivel. Esta palabra está enmarcada en el libro de Juan. Juan capítulo 20, del 24 al 29. Dice: Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él era uno de los 12 seguidores, o sea, de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo. En otras traducciones dice Dídimo. Los otros seguidores le dijeron: vimos al Señor. Pero él les dijo: no creeré a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban con llave, Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó: mi Señor, mi Dios. Jesús le dijo: tú creíste porque viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Amén. Notamos en Tomás, discípulo, seguidor. Él había convivido con Jesús. Es un apóstol, es uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 escogidos, de aquellos que estaban con él, que comieron con él, que vio muchas manifestaciones, milagros, señales del ministerio de Cristo, la liberación. Él vio cómo Jesús, como Hijo de Dios, a donde llegaba, establecía el reino de Dios. Él pudo vivirlo, él pudo observar manifestaciones del poder de Dios en el ministerio de Jesús. En muchas ocasiones nosotros inconscientemente actuamos del mismo modo que Tomás. Meditando en esta historia, este pasaje que leímos, me ubiqué en los pies de Tomás, pero también en la posición de Jesús como pastor, como líder, como maestro, como mentor, como el hombre que está al frente de un ministerio que con amor y sacrificio, porque ya existían unas marcas, ya existían en él
no nada más la asignación, sino que las marcas y las evidencias de que sus seguidores habían oído, habían visto. Pero Tomás todavía no tenía la credibilidad en él, porque cuando hablamos de duda, es que no existe credibilidad, porque la duda es todo lo contrario a la fe. Algo que quiero resaltar acá es que Tomás no tenía la misma revelación hasta que luego pudo tocar. Cuando él tocó la llaga, cuando él colocó su dedo en la llaga, en la palma de la mano de Jesús, cuando él tocó ese dedo en él, puso su dedo en el costado de Jesús, él entró en la dimensión de la revelación del sacrificio, de la compasión y del amor. Y inmediatamente notamos en él un arrepentimiento. ¿Qué pasa? Cuando hay cosas que los líderes y pastores pueden vivir, pueden pasar, pero que los discípulos ignoramos muchas veces. Nuestros discípulos pueden ignorar muchas cosas de las cuales nosotros podemos vivir y por tanto ellos no pueden entender o comprender algunas cosas. Pero cuando ellos están al lado del líder al cual siguen y están asignados de parte del Señor, porque es Dios el que lo colocó allí, fue escogido por Jesús, y no es sino hasta cuando ese dedo en la llaga, quiere decir cuando tú vives al lado de tus pastores y puedes ver sufrimiento, sacrificio, entrega, procesos, llanto, tristeza, tribulación, todo lo que encierra las marcas del ministerio. Porque es diferente cuando tú llegas a un ministerio y que todo está pomposo o en otro nivel, porque ya han pasado ciertos procesos, pero cuando el ministerio está en crecimiento o en continuo crecimiento, que ven desde el nacimiento de ese ministerio, ven los llantos, ven el sacrificio, ven aún en medio de todo la enfermedad, la escasez, y ellos pueden ver, es un privilegio, porque esos apóstoles tuvieron un privilegio de estar al lado de su maestro, al lado del líder, al lado de él, y pudieron vivir. Pero aún así estaba la duda de Tomás, aún así estaba la falta de credibilidad, de la revelación del ministerio de Jesucristo, del nivel a la cual ya Jesús estaba, ya había pasado el sacrificio, ya Jesús estaba en otro nivel. Y muchas veces los líderes no lo comprenden, piensan como pudo, porque la duda, él pudo pensar en su duda. Yo voy a especular un poco acá en esto. Él pudo pensar en su duda: este no es el asignado, este no es el que no tiene la revelación. ¿Cómo le puedo yo pedir un consejo a Jesús cuando él está él no está en este lugar? Oímos que lo mataron, ya él está muerto, y lo que no saben es que a través de ese sacrificio era que la semilla se estaba transicionando, el liderazgo estaba siendo transicionado, estaba siendo llevado a otro nivel. Pero cuando Jesús se le acerca a Tomás y le dice: pon el dedo en la llaga, llega un momento de revelación para ti, líder. Llega un momento de revelación donde lo que no podías entender lo vas a comprender por causa del llamado de Dios en donde Dios te ha colocado. Jesús le dice: coloca el dedo en la llaga. El dolor, el dedo en la llaga me lleva a mí al dolor, al sufrimiento por tu pecado, por el ministerio del mismo Tomás, por la fe del mismo Tomás que él había perdido.
¿Te has sentido y de la misma manera has perdido la fe en tus líderes? ¿Has perdido la fe porque cuando lo necesitaste no estaban? Porque no puedes creer que esté en otro nivel, porque tú lo viste morir sin entender que esa semilla estaba muriendo, porque la semilla, si no muere, no puede llevar fruto, y es un propósito de Dios que lo estaba transicionando. Jesús estaba arrancando con todo ese pecado por la fe de Tomás. Hay sacrificios que nosotros llevamos y vivimos para poder llevar a nuestros líderes a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de revelación, a un nivel que Jesús ha determinado por causa del llamado para este tiempo. Necesitas ser movido en ese momento, porque es muy bello ver la gloria de la pastora Yesenia Ten. Es muy hermoso ver la gloria que Dios ha llevado al pastor Cash Luna, aún a Dante Hebel. Pero son pocos aquellos que estuvieron con él en aquellos momentos difíciles. Solo fueron los pocos que quedaron, los que dijeron yo creo, y que aquellos que vieron junto a sus pastores ese sacrificio, ahora están viendo la gloria, porque allí es donde verdaderamente el Señor dice, voy a permitir que Satanás los zarandee. ¿Saben por qué? Porque en medio del zarandeo, en medio del sacrificio, en medio de las pruebas, es donde realmente se ven si tú eres un líder que tiene las raíces fundamentadas, si tienes identidad del ministerio donde Dios te ha puesto, si tienes la identidad para decir, bueno, yo sé que el Señor me ha llamado como intercesora, yo voy a luchar, yo voy a seguir hombro a hombro con mis líderes, porque yo he creído en la promesa que vamos a alcanzar las almas. ¡Wow! He creído en este ministerio. Es allí, en ese embudo, cuando todo se pone pequeño, donde todo se pone chiquitico, donde vamos a ver la fidelidad a Dios y al hombre y mujer de Dios. Con esta enseñanza el Señor me abrió el entendimiento, me posicionó, porque me hizo ver muchas cosas. Jesús nunca dudó de aquellos que estaban con él. Jesús nunca dudó del ministerio, del llamado, pero sí pudo entender que muchos le faltaban crecimiento, que muchos le faltaba madurez, que necesitaban consolidación, que todavía le faltaba fe, porque no creían. La fe que nace de la duda, esta fe que vimos en Tomás, que vemos y observamos en Tomás, fue transformada en una fe inconmovible, porque vivió la marca, sintió la marca, puso el dedo en la llaga. Estuvo en la posición del dolor de Jesús en cuanto a su ministerio y su llamado. Dios te hará pasar por procesos para que puedas vivir y comprender muchas cosas del llamado. En muchas ocasiones hemos sido incrédulos. Si eres si te identificas con esto, si has sido incrédulo, si hemos puesto en tela de juicio el ministerio otorgado por Dios en otros ministros, si sencillamente pues no has creído en el testimonio de las personas, si has dudado, es oportuno que te reivindiques con el Señor. Porque cuando Jesús da un llamado, hace un llamado y da una asignación, esto es irrevocable. Así la persona se aparte, es irrevocable el don o el llamado que Dios hace. Y lo importante es que nosotros nos reconciliemos con el Señor y podamos pedirle dirección. Ese encuentro con Jesús, ese encuentro con esa compasión, ese encuentro con esa llaga, con ese sacrificio,
para que podamos entrar, como les dije anteriormente, en el sentido que Jesús quiere para este tiempo. Fue como una nueva conversión cuando Él le expresa, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿crees porque ves? ¿Crees porque ves mis marcas? ¿Crees porque has visto el sacrificio del trabajo que yo hice? Del trabajo que yo... Bienaventurados aquellos que pueden creer sin haber visto aquellas marcas, aquel sufrimiento. Bienaventurados aquellos que ahora pueden ver la gloria de Dios en nuestro ministerio. Y pues observamos en Tomás el deseo de obedecer a su pastor, a su líder, al hombre que fue asignado por el Padre para llevar a cabo y desarrollar el ministerio de Tomás y de todos los otros que estaban por allí, que ya habían creído. Recibe esta palabra y declaro, oro, pido en el Espíritu para que puedas vivirla y toda ceguera sea quitada desde ya y puedas entrar y vivir y experimentar el dedo en la llaga y la obediencia al ministerio y al llamado donde Dios te ha puesto. Dios te bendiga.